Bueno, los venezolanos pasamos unos días de noticia en noticia, de escándalo en escándalo, muy agitados. Bien bueno que suceda todo esto, el lío, sobre todo que debilita la narcodictadura, pero ¿quién mejor para que hacer un resumen y analizar lo que estamos viviendo que un hombre que sabe de eso, que lleva muchos años en el periodismo de radio y televisión, como es Carlos Acosta? Ahora también lo pueden ver en la televisión por TVB, en el programa por la mañana, todas las mañanas, y escucharlo en actualidad al lado de una gran persona, maravilloso profesional como es Agustín. Agustín ya no está con Karina Moncada. Estaba Carinés, estoy yo, ahorita están en una etapa de renegociación y mientras eso ocurre, tú sabes cómo son las cosas con los medios. Sale del aire, renegocia, regresa, pero cuando Carinés no ha estado, yo tengo el privilegio y el placer de sustituirla. Igual pasa cuando Agustín se va de vacaciones, yo tengo muchos años con una hermosa relación con mis amigos de Actualidad Radio. Gracias por la invitación, Napoleón. No, gracias a ti por aceptarla. Y Agustín Acosta, a todos aquí en esta familia lo queremos, mi hija Ángela también y yo, porque es una bellísima persona y un gran profesional. Nos le manda un abrazote a ellos. No le digo que le deje un beso de parte nuestra, porque creo que no se la vas a dar porque eres machista, pero de todas forma, Yo puedes creo que a él no le va. sorprenderlo, sorpréndelo y le da un besito en el cachete, te lo manda Ángela y Natalia. Y de pronto va a decir, ¿quién me mandó eso? No, te lo mandó Ángela y Natalia. Como buen cubano debe ser súper machista. Ayer Buen estábamos cubano de haciendo, antes. ¿Ah? ayer estábamos hablando de que para trabajar en televisión tienes bueno, que maquillarte. Entonces estaba contando una anécdota que no se quitó el maquillaje porque tenía una reunión y llegó al baño, había muchos hombres y no se quería quitar el maquillaje delante de los que estaban allí. Él tiene muchas anécdotas. Por cierto, que vengo de estar toda la mañana y que desayunando con Alba Roberts y su esposo. Qué pareja más No, son encantadora. una Qué maravilla. cuentos más buenos tiene. Le Mm. dije a Alba, Alba, pero esto tienes que escribirlo. Eso es una película. Además, una película Alba, tan Alba es bonita, una tan mujer simpática. encantadora y su marido le complementa de una manera extraordinaria. Son tan cordiales, tan divinos. Además, comparten en las redes sociales, parten de las cosas que les pasan día a día y sus seguidores y los que los queremos mucho nos divertimos con ellos, que son realmente extraordinarios. Esta noche se presentan en Orlando a las 8:30 y alguien puede salir supermillonario justamente por ir para allá y no voy a decir la sorpresa, pero de verdad que puede ser supermillonario. Yo la vez que lo vi en Miami, bueno, tuve $500 más. ¡Qué Con eso te lo digo maravilla! todo, con eso lo digo todo. ¡Qué De que maravilla! uno ¿Y puede qué salir- espectáculo va con Esperanza Inútil? Sí, esperanza inútil, pero no digas el final. No, no, Mira, no, no. tenemos tantas cosas de que hablar porque han sucedido tantas cosas y tan poco tiempo. Mira, balance de Guaidó, Mm, María Corina y el Conde encabezando las encuestas para las primarias, si hay salida electoral, la explosión del C4 definitivamente en el oriente venezolano, la división en el régimen, la división en la oposición, la acusación general de que todos son ladrones, porque en mm. eso el narcorrégimen ha logrado infiltrarse en buena parte de la oposición para que digan más ladrón serás tú, que no hay dinero por la explotación petrolera, Así es. desapareció todo lo que para mantener la República en los próximos 2 años y medio. Dirán, bueno, y el narcotráfico y el oro, eso no se puede meter por allí. En fin, cuéntanos, háblanos Mira, qué y está se nos pasando, está la quedando. implosión, la implosión dentro de la Fuerza Armada, Así es. Ahora, se porque nos yo está creo que eso quedando no por sale fuera por votos. Eso va a Napoleón. salir porque la gente va a salir a la calle desesperada en los próximos meses, ¿ok? Y el Caracazo se va a quedar pequeño, Mm. me da la impresión. Pero hable usted. Napoleón. Y estamos dejando por fuera que Maduro le pidió a la Corte Penal Internacional que le dejara tener acceso a los testimonios de los testigos, de los familiares de las víctimas y de las propias víctimas, porque lo que quería era tener la data de quienes fueron a testiguar para después venir con la retaliación y la represión. Y Karim Khan le dijo, no, te montaste en el autobús que no iba, no tiene usted el periodo que en una oportunidad se le ofreció para que replicara. Ahora no va a poder tener los datos de quienes allá testiguaron y les preocupa mucho lo que está pasando en la Corte Penal Internacional. Como diría Luis Herrera, tarde piaste pajarito. Tarde pillaste, pajarito. En el Mira, yo creo caso de él que no es ningún pajarito, tarde piaste asesino. Samuro, tarde pillaste, Samuro. Ajá. Bueno, Mira, cuéntanos.
No, vamos a hablar de Guaidó. Mira, estaba justo leyendo un mensaje que enviaba a sus amigos, probablemente te llegó a ti también, Alexis Ortiz, donde decía que sin ser Guaidó lover, él quería apelar a todos aquellos, sobre todo del exilio venezolano aquí en el sur de la Florida, que agreden a Guaidó y lo vilipendian y lo acusan de ladrón y porque ahora sí te viniste para acá y toda aquella cosa. Y dice Alexis Ortiz en ese mensaje que vamos a apelar a las palabras del Redentor, refiriéndose a que aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hay un axioma en el mundo libre, que es que todo el mundo es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Y lamentablemente lo que nos ha ocurrido con este régimen nos ha hecho cambiar esas cosas, entonces la gente quiere que él demuestre su inocencia. Yo creo que esto hay que dividirlo por partes. Primero, No, lo primero es que ellos tienen que demostrar que él robó. Eso así es lo es. primero. Es decir, qué fácil decir, no, es que es un ladrón. No, es que entonces tú decís, pero ¿dónde está la prueba? No, es que robaron los hijos, los nietos, el bisnieto, el bisabuelo. Un momentico, ya va, ya va. ¿Hay pruebas de eso? Si hay pruebas, ¿ok? Es serio que lleves esas pruebas Así a es. las autoridades. Así es. Yo decía, y me perdona la Lo referencia otro es personal, política vieja, barata. así es. Y entonces uno dice, espérate un momento. Lo primero que tenemos que rescatar es lo que esta gente nos ha secuestrado, que es el Estado de Derecho. Uh -huh. Tiene que haber justicia y si ese señor cometió algún desafuero, algún delito, pues las autoridades lo determinarán y si así lo hicieren, entonces vendrán las sanciones. Y si no lo hizo, entonces el hombre ya quedó manchado porque se robó la ayuda humanitaria, le dieron una tajada en monómero, el hombre se metía la plata que le mandaba a Estados Unidos, por ahí salió una publicación de una persona aquí en Miami diciendo, le dieron una bola de billete para la promoción y se la dio toda a un solo medio. Yo no sé dónde está la bola de billete, yo no sé cuál es la promoción ni cuál es el medio, pero entonces aquel axioma de una mentira dicha tantas veces se convierte en verdad, que el hombre que salió de Venezuela para no terminar en la cárcel, entonces resulta que ahora es el peor de todo. Y yo pongo, Napoleón, y esto lo voy a decir porque tengo ganas de decirlo de hace mucho tiempo, espérate, gente del régimen se ha pasado para este lado y lo aplauden, lo reciben, le dan abrazos y yo me acuerdo, yo no tengo nada contra él, pero yo me acuerdo que Ismael García fue el tutor de la lista Maizanta y la lista Maizanta era presionar a los empleados. Y el de la idea de esperarlos en el Puente Llaguno a los manifestantes. Así es, y ahora Ismael García es un hombre de este lado, un operador político, un denunciador de corruptos, y etcétera, etcétera. Entonces, Juan Guaidó, un muchacho de 34 años, recién graduado de ingeniero, diputado, agarra a su muchacha, a su mujer, se viene para Estados Unidos y se acabó la película. No tenía por qué poner la cabeza en el yunque como la puso el tiempo que la puso. ¿Cometió errores? Bueno, sí, cometió errores. ¿Es víctima de Leopoldo López o cómplice de Leopoldo López? Eso nos va a decir la historia, y la historia, a diferencia de lo que dijo Fidel, la historia no lo va a absolver. Si es culpable, la historia lo va a culpar y lo va a castigar, porque la historia le da un lugar a aquellos que pretenden pasar a ella, entrar en ella y ocupar posiciones en los países. Entonces yo creo que además lo de Guaidó sirvió para quitarle la cara, para quitarle la careta al señor Petro. Yo escuchaba tu conversación con Miguel Enrique Otero en una de tus transmisiones, creo que fue la más reciente, y hablábamos un poco o hablaban ustedes un poco de eso, y yo decía que muy atinado ese comentario, pues lo de Guaidó sirvió para que Gustavo Petro no viera qué podía hacer y terminó diciéndole, mira, vete porque no te puedo garantizar la seguridad de tu esposa y de tus hijas allá en Caracas. Entonces ahí se quita la careta, lo expulsa del país de una manera muy cordial y Guaidó lo dijo en la rueda de prensa que ofreció. ¿Qué va a hacer Guaidó aquí en Estados Unidos? ¿Va a regresar a Venezuela? ¿No va a regresar a Venezuela? Eso lo determinarán los hechos, porque si van a México, a lo mejor una de las condiciones es, mira, ya deja de perseguir a los candidatos, levanta las inhabilitaciones y que haya una competencia con todas las garantías, y si es Guaidó el candidato, es Guaidó el candidato, y si es María Corina, es María Corina, y si es el Conde, es el Conde. Yo lo quisiera saber, ¿no?, de esas tribus que antes eran importantes y que ahora no lo son, que tuvieron historia y tuvieron historia, cosas positivas y cosas negativas, como todo el mundo, como este gobierno interino, que creo que la eliminación del gobierno interino es el mayor triunfo de Maduro y su banda. Así ¿Okay? es. Y de Entonces, sus cómplices. lo habrán hecho mal, regular. Bueno, no lo hicieron bien porque no lograron lo que ellos intentaron hacer. Porque ¿qué intentaron hacer en la Carlota si estaba hasta comprometido el ministro de la Defensa? Si se echaron para atrás es otra cosa. Y Michael Moreno. ¿Qué lograron? ¿Qué hizo el gobierno interino? Bueno, ¿qué se logró con Estados Unidos
con las principales democracias de todo el mundo, sino que se reconociera a Guaidó como presidente interino. Eso es un triunfo de la oposición. Y en un triunfo, si tú quieres, del G4, claro que sí, o del G3, no sé. Pero en fin, pero eso de que echarle mierda, ¿no? Y solo eso a un muchacho como ese, que además arriesgó su vida en los barrios de Caracas, de cualquier loco. Si en este país, ¿no? Que aunque también se sembró el odio, ¿no? En los últimos años, sale cada loco sin antes de sembrarse el odio, acribillando a la gente, un par de alumnos que como le pusieron mala nota, entonces tratan de matar o mataron a la maestra. Tú dices, bueno, ¿qué pasaría con esas pandillas que pagan para agredir a la oposición? Entonces, no lograron eso, no estuvieron lamentablemente a la altura como para tumbar todavía ese régimen, ¿ok? Pero no es fácil. Era mucho más fácil acabar con Pérez Jiménez, porque después hablan de Pérez Jiménez. Pero Jiménez amaba al país. Pérez Jiménez perseguía solamente a quienes trataban de desestabilizar el país contra él, que trataban de atentar con ellos, que eran los comunistas y los adecos. Entonces los perseguía. Que era una dictadura, claro, pero jamás como esto. Y además no era narcotraficante. Es que la diferencia estaba aliado a las peores dictaduras del mundo. Así es que además, una diferencia, Pérez Jiménez era un dictador, pero este señor o esta gente no solamente que son dictadores, es una organización criminal que asumió el poder, secuestró el poder y se han quedado ejerciendo una dictadura, una narcodictadura, una violación sistemática de los derechos humanos y como tú has dicho, y se han aliado, se han encompinchado con lo peor del mundo, diría Ronald Reagan, con el eje del mal. Entonces en Venezuela hay rusos, hay chinos, hay iraníes, está Hezbollah, está lo peor de la dictadura cubana, están explotando nuestros recursos y resulta que no, es mucho más que una dictadura, es una suerte de guarida criminal de una gente que está ya trincherada. Y con eso pasamos a uno de los temas que tú planteas. La salida es electoral. Mira, yo escuchaba a Iván Simonovic diciendo palabras más, palabras menos, creo que fue a ti quien te lo dijo, diciendo, yo no me puedo sentar a hablar con pendejos. Yo me tengo que sentar a hablar con el que tiene la pistola en la mano, porque ese es el que va a disparar si yo me meto en la cueva. Entonces, el secuestrador tiene una pistola en la mano, se llama Vladimir Padrino López, y son todo ese grupo de militares que ahora los mandaron a vender papas, los mandaron a pararse en las camionetas a decir que venden, ¿cómo se llama? Suchería y cosas de esas, y tienen que buscar un emprendimiento porque el país no tiene con qué pagarle a la Fuerza Armada. Y resulta que es la Fuerza Armada la que sostiene allí a Padrino, la que sostiene allí a Maduro, el que sostiene allí a Diosdado y la que sostenía a Tarek El Aissami, que entendemos que todavía está en fuerte que una. Pero una cosa que quiero aclarar. Primero, basta ya de decir que el pueblo venezolano, ¿no? Se cansó de salir a la calle. Desde aquella no te metas con mis hijos, no te metas, hasta hoy el pueblo venezolano ha estado todo el tiempo en la calle. Que me digan que otro pueblo está haciendo eso en la historia. ¿Qué otro pueblo está todo no se cansó? Yo creo que lo que se cansó fue la dirigencia. Que nos la pasamos echándonos mierda nosotros mismos, ¿no? Porque hay que ser bien acomplejado para estar viendo lo bueno de afuera y echarle mierda a lo de adentro, ¿no? Y cada vez que nos echamos mierda nosotros, nos echamos mierda, el primero que se echa mierda es quien lo está diciendo. Así es. Eso a mí me parece inaudito. Todo lo que está afuera es bueno. Todo lo de afuera es bueno, ¿no? Y si los norteamericanos apoyan a buena parte de la oposición, de todas formas hay que criticar a los norteamericanos. ¿No? No vale, pero entonces, ¿no? Todos los que apoyen a la lucha contra los Estados Unidos, unos más, otros menos, ¿no? Hay que estar agradecidos. Porque además a quien le corresponde tumbar a esta narcodictadura, porque esto no es una dictadura, esto es una narcotiranía. No sé, por favor, no lo sigan comparando con Marcos Pérez Jiménez, que hizo muy buen gobierno en muchas cosas, ¿ok? Pero sí fue una dictadura. Ni siquiera con la de Pinochet. Es que no es comparable. Es una banda de delincuentes. Si tú quitas las violaciones a los derechos humanos y todas las persecuciones y las violaciones de Pinochet, dejó a Chile económicamente sustentado. Es decir, era un país en las vías de
presos. Claro, lo hizo a costa de tortura, de violación de derechos humanos. Está bien, era una dictadura, pero como tú lo has dicho. Y eso que tú acabas de decir con Y hay relación más al conflicto. muertos, como el propio Pinochet se lo dijo en privado a un amigo común. Dijo, mira, lo último que se debe hacer, si no hay más remedio, es sacar al ejército a la calle. Porque tú no puedes contar con el miedo del soldadito, que estaba diciendo ahí Mm, que va a haber muchísimos más muertos, claro, innecesariamente, ¿ok? Y que nos pasó a nosotros. otra cosa, en México, ¿no? Y por ahí en Europa, no se sentaban con unos secuestradores. Basta de llamarlos secuestradores. Esos son unos criminales que están denunciados en la Corte Penal e investigados en la Corte Penal Internacional. No, porque un secuestrador te puede secuestrar, pero no tiene por qué ser un asesino. ¿Me explico? Tú te sientas con un tipo que es secuestrado, que es un vagabundo, que es un delincuente, lo que tú quieras, pero que no es un asesino. Pero es que son unos asesinos. Se están sentando con unos asesinos que no van a entregar por las buenas, porque eso significaría para ellos la La cárcel. cárcel, así es. Ujú. Y cuando dicen que el pueblo venezolano se cansó, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pueblo sale a marchar cada vez que lo llaman? El pueblo venezolano se cansó fue del liderazgo. No, ese liderazgo perdió la conexión con la gente. Y cuando tú le preguntas a un venezolano de a pie, ¿tú saldrías a marchar por el aumento de salario? Sí. ¿Tú saldrías a marchar para acompañar a Enrique Capriles? Se rasca la cabeza. Para acompañar a Leopoldo López, ay, no lo sé, tengo cosas que hacer. Porque lo que se ha perdido es la conexión del liderazgo, del G3, del G4, yo lo llamo jejeje porque a veces lo que dan es risa. Esa conexión entre la dirigencia y la gente se cansó fue de la dirigencia, no de exigir sus derechos, no de pedir sus reivindicaciones. Y la gente, si tú le presentas un plan para salir a votar donde sepa que de verdad van a defender sus votos, van a salir a la calle y van a encabezar la defensa de los votos, estoy seguro que la gente saldría a votar y a cobrar, porque lo más importante con esta gente es salir a cobrar. Ujú. Y es lo que nos está pasando. Ahorita está Enrique Capriles, 10 años después, echándonos un cuento de por qué no se cobró en el 2013. Que me perdone el señor Capriles, pero la explicación 10 años después para que te justifique una nueva candidatura, yo creo que es un poco a destiempo, por muy bien realizado que esté el documental y por muy bonito que hable la gente que acompaña a Enrique Capriles en su pretensión de volver a ser candidato. Ahora, la oposición está muy dividida porque hay demasiados egos y no estoy hablando de los de arriba, ni de Capriles, ni de Leopoldo López, ni nada de eso. Hay demasiados egos, lo que vienen inmediatamente abajo también, que se creen, ¿no? Que cualquiera puede ser dirigente en una narcotiranía y menos ser presidente de un gobierno de transición, Dios mío. ¿Tú te imaginas? Lo último que podría hacer en mi vida, porque además no tengo capacidad en absoluto para eso, es un gobierno de transición como el que le espera a Venezuela, que debe ser muy duro ese gobierno de transición. Y porque tiene que Entonces, tomar medidas que no le van a gustar a la gente. yo quisiera saber si gana en esta ¿cómo se llama? Primaria. Elecciones para un líder de la oposición. ¿Qué pasa si gana María Corina? O si por fin se puede Guaidó postular, ¿no? O el Conde Guacho, si tú quieres, o el propio Andrés Velázquez, que no está dentro de las tribus que manejan el G3 o el G4. Se van a unir a ellos. De verdad, verdad. Van a trabajar con ellos. De verdad, verdad. Yo sospecho que no. No. Ahora, pero hablemos de las divisiones, que es lo que menos se habla y lo que más deberíamos hablar todos nosotros, de las divisiones dentro de la narcodictadura. Todo lo que está sucediendo dentro de ellos. Cómo ya están utilizando, esta es una nueva etapa, el G4 para vengarse. Uh-huh. En la Para poder. narcodictadura, lo conversaba en estos días con un invitado, Napoleón, y me recordaba que esto es una práctica recurrente entre los tiranos. Lo hizo Stalin, lo hizo Hitler, lo hizo Mussolini, lo ha hecho Fidel. Es decir, en un momento determinado hacen una purga interna porque sienten que se han ido creando esas tribus que van acumulando demasiado poder y demasiado dinero, dinero que puede servirle para conseguir más poder. Y en este momento tan difícil que está viviendo Maduro, porque Maduro no la está pasando bien, aunque salga todos los lunes a decir que tienen el control del país, le convenía, según sus asesores del G2 cubano, hacer esta purga, salir de Tarek El Aissami y hablar, además, justificar
de la falta de dinero porque se están robando esos 3.600 o esos 21.000 millones de dólares. Por eso aquella expresión que decía, no son las sanciones, son los ladrones, es la más pertinente y la más adecuada que había encontrado. En medio de todo esto tiene a Diosdado Cabello, que todos sabemos que no liga con Nicolás Maduro. Por otra parte, tú lo decías hace un minuto, Vladimir Padrino y Michael Moreno forman parte de un grupo que estuvieron a punto de echarle la burra para el monte a Nicolás Maduro. Lo que pasa es que Moreno quería ser el presidente y entonces comenzaron esos egos de un lado y del otro a funcionar y Padrino dijo, yo no me meto en esto, y Christopher Figuera se vino a pasear para Miami dejando a Leopoldo López libre. Entonces todas esas cosas pasan en medio de un secretismo donde la gente no tiene información y lo que termina es desencantándose. Y es por eso que se produce la desconexión. Pero allá adentro, eso es un verdadero saco de gatos, por no decir de grillos, donde se van a matar los unos a los otros. Y lo peligroso de todo esto, Napoleón, es que dentro de esa división que existe en el régimen, no hay nadie que lo haya capitalizado, que lo visibilice y que se monte en esa ola para terminar. En cambio, ellos de este lado, cuando ven que hay peleas entre María Corina y Capriles, entre Leopoldo y el Conde del Guácharo, por mencionar algunos de los candidatos a la primaria, ahí sí se meten. Ahí salió Diosdado Cabello en el programa de él diciendo, a mí todos los días me llaman de Primero Justicia para que inhabilite a María Corina. Inmediatamente produce una reacción de más división dentro de la oposición. De este lado no hay quien le responda y que además visibilice esa división que tienen ellos. ¿Por qué se ahorcó este señor Leonel, que te explicaba muy bien Simonovic, que sí, que hubo un suicidio y que a él no le cabe duda? Bueno, mi querido amigo, porque él sabe que no tenía salvación, que estos tipos lo iban a matar si no se mataba a él. Un hombre desesperado, un hombre además con una formación bastante precaria y que además lo único que le interesaba era robar y ahora se veía en medio de él. Pero esa gente está a punto de implosionar, pero lo problemático es que no hay quien capitalice esa implosión. Ahora, ¿tú no crees que sí hay que, por ejemplo, por qué no María Corina, por citarte algo? ¿Por qué no algunos de gente que respeta a la gente? Suponte tú, se me ocurre ahora Calderón Berti, por ejemplo, para un gobierno de transición, digo yo. Yo estoy de acuerdo Yo, bueno, contigo. María Corina no la pondría en un gobierno de transición porque tiene que ser una persona mayor que en última instancia, en el siguiente gobierno democrático, tenga casa por cárcel. Y no precisamente por ladrón, sino por algo que se va a necesitar. Pero bueno. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí se habló en alguna oportunidad de, en medio de cualquier movimiento de esto, proponer a un presidente de transición y se manejaron nombres como el de Calderón Berti, se manejaron nombres incluso como el de Enrique Salas Romer, diciendo que eran gente con experiencia, gente mayor, una persona que se le puede parar a un general de frente y decirle, yo soy su comandante en jefe y usted constitucionalmente está en la obligación de prestarme obediencia y de prestarle seguridad al territorio y a la Constitución. De pronto yo no quiero desmerecer a María Corina, con quien tengo una extraordinaria relación de amistad y que además creo que ha sido de las pocas que ha tenido un discurso coherente desde el inicio hasta el sol de hoy, y eso se ha traducido en el lugar que ocupa en las encuestas. Pero creo que desde el punto de vista de lo que hay que enfrentar en un país como nos han dejado el nuestro, primero tendría que venir una transición que más o menos ponga la casa en orden. Nosotros estamos invadidos, ocupados. Todas las bandas criminales del mundo están alojadas, tienen su habitación en ese hotel que se llama Venezuela. Entonces, primero hay que enfrentar todo eso. Y lo más importante, Napoleón, hay que unir al país. El país está fragmentado, cada quien cuida su parcela y al mejor estilo cubano, los ciudadanos están tratando de resolver el día a día con los $5 mensuales que ganan los que tienen empleo. Porque los que no tienen empleo, eso es tan peor o mejor. Porque está tan disociado el país desde el punto de vista económico que un cuidacarro se gana $20 al día porque cuidó 20 carros y le regalaron $1. Pero un trabajador del Ministerio de Sanidad, una enfermera, se gana $6. Entonces tú dices, la enfermera trabaja 8 horas y gana $6. El cuidacarro trabaja mediodía en un restaurante cuidando carros y se gana 20. Esa brecha y esa locura económica que hay en el país hay que corregirla. Hay otra cosa que yo veo. Los países lo deben gobernar gente con experiencia, porque no es fácil gobernar un país. Antes no era fácil, ahora, tal y como está el mundo y como están los valores y los antivalores, ahora es todavía más difícil gobernar. Tú tienes que tener una experiencia dentro de la administración pública para saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y eso no solamente lo digo por los jóvenes de la oposición o
porque muchas veces eran demasiado jóvenes y se crearon en un país democrático con todos los defectos del mundo, ¿ok? Pero se formaron así y no tratan a esta banda de narco tiranos como se debe tratar, sino que creen que son malos políticos, que son ladrones, ¿ok? Pero no toquemos más nada, no toquemos ni a los presos políticos, ni a los asesinos, ni nada de eso, ¿ok? Lo mismo digo de estos narcotiranos. Yo no creo que Maduro y compañía lo que querían era que no hubiera un centavo para administrar el país en los próximos 2 años y medio, porque hundieron PDVSA, porque acabaron con PDVSA, porque no le dieron mantenimiento a PDVSA, porque perdieron inclusive a los chinos, los préstamos de los chinos porque no pagaban y terminaban las obras. Yo creo que cuando Chávez anunciaba esas obras, la mitad por lo menos sí quería que terminaran, ¿no? Pero son unos absolutos incapaces, además de asesinos y mala gente, son incapaces. Y entonces está el binomio de un incapaz que se quiere hacer rico de la noche a la mañana, pero que además el resto del tiempo lo ocupa llevándose por delante a todo aquel que piensa distinto o a todo aquel que se convierte en un obstáculo para que él sea cada día más rico a costillas del erario público. Así se destroza un país. Mira, y el país sigue siendo un país tan generoso desde el punto de vista de sus recursos naturales, que a pesar de las sanciones y a pesar de los ladrones, a pesar de la inoperancia, siempre consiguen de dónde sacarle. Lo que pasa es que lo que le sacan no lo invierten en el trabajo social, no lo invierten en gobernar y en gerenciar, sino en hacerse ellos cada vez más ricos. Y ahora, con la práctica del lavado de dinero, de lo que han hecho en el arco minero, del narcotráfico, Venezuela pasó de ser un país de tránsito a convertirse en un país productor. Ahora somos productores de droga. Entonces es lo que tú acabas Sí, de pero decir. ese dinero de la droga no entra, según el propio Miguel Enrique, en esta entrevista que tú hablas, que me escuchaste con él, dice, eso no entra al Banco Central. Ese dinero no puede entrar, al igual que el dinero del oro mal habido, tampoco puede entrar. O sea que realmente el régimen no tiene dinero para pagar. Lo que van a hacer son bolívares, billetes, sin Van a imprimir base, bolívar. y la inflación va a aumentar muchísimo más de lo que ya aumentó. Eso es lo que se espera. Bueno, Napoleón, si todo ese boom que hubo hace unos meses atrás, a finales del año 22, del famoso eslogan de Venezuela se arregló y todos los economistas advertían, eso es una burbuja que en cualquier momento va a explotar. Ya explotó, ya esos restaurantes están vacíos, ya esos bodegones están vacíos, esos edificios que hicieron en las Mercedes, que por cierto, los metieron en el paquete de la novela corrupta que tienen armada allí, esos edificios están oficinas de lujo vacías que le prenden las luces de noche para que adornen el paisajismo de las Mercedes y tú miras esas oficinas, no tienen escritorio, no tienen nada. ¿Por qué? Porque eso se hizo porque no se pueden comer el dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Lo lavaron construyendo oficinas, construyendo bodegones, construyendo restaurantes, porque no hay un solo inversionista extranjero que vaya a arriesgar un solo dólar en Venezuela con la inseguridad jurídica y con lo que allí está pasando. Y otra cosa, ese amor, ¿no? Y esa división y ese odio que uno siente, sobre todo allá en Miami, donde tú estás, de los venezolanos en la política norteamericana. No tenemos suficientes problemas y bien graves nosotros para estarnos peleando que si tú eres comunista porque eres demócrata, que si tú eres de extrema derecha porque, que si Trump sí nos va a invadir, pero Biden va a vender el país porque Biden, como es comunista, quiere entregar el país a los rusos, ¿no? Ya los chinos. ¿Cómo explicas tú eso? Porque Mira, yo creo. hay amistades que se perdieron y familias que se perdieron. Así es, así es. Mira, definitivamente, en el caso de nosotros los venezolanos, que venimos de esos extremismos y de esa polarización que Chávez fue sembrando en Venezuela y en esa división, nos fue muy fácil caer en esa tentación que factores radicales de cada uno de los partidos, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, han venido sembrando. Cuando yo llegué a este país hace 16 años, lo más extremista que había dentro del Partido Republicano era un asunto que llamaban el Tea Party, que era el partido del té dentro del Partido Republicano y los llamaban que eran radicales. Y en el Partido Demócrata, los seguidores de Bernie Sanders, porque Bernie Sanders tenía ideas de la izquierda, porque admiraba a Fidel Castro, etcétera, etcétera. Ahora esto se ha profundizado de tal manera que estamos viendo que hasta en los helados están diciendo comer helado es liberal.
No, de no, no verdad. comamos helado, seamos conservadores. Entonces Entonces tú soy dices, súper espérate. liberal porque me encanta un helado. Entonces uno se pone a ver todo esto y dice, no, mira, váyanse para Venezuela y prueben lo que realmente significa el estar afiliado al comunismo, el estar apegado al crimen internacional. Ahora, lo que sí no podemos negar es que un hombre como Juan González, asesor del presidente Biden, llega y viaja a Caracas y se sienta con un hombre que no fue el presidente Biden, fue el presidente Trump y su fiscal general William Barr, un hombre que tiene 15 millones de dólares de precio por su cabeza. Entonces no puede ir un personaje que vive, que trabaja en la Casa Blanca, como Juan González, a sentarse frente a frente con Nicolás Maduro para decirle, chicos, te vamos a mandar a la Chevron para que pueda cobrar el dinero, te vamos a soltar los sobrinos, pero devuélvenos los americanos que tienes aquí presos. O sea, perdón, estás hablando con un tipo que está solicitado por la justicia de tu país. Entonces, si bien quieres de alguna manera tratar de lograr una negociación con el criminal, no es precisamente Juan González el que se tiene que sentar en Miraflores. Y otro personaje que ha terminado siendo no muy agradable es el señor Jimmy Story, que ha terminado siendo el jefe de la oposición venezolana y el que le dice por dónde meterse o por dónde no. ¿Qué pasa con esa polarización que hay entre republicanos y demócratas? Que ahora que Juan Guaidó está aquí, a mi juicio, debería ir a Mar-a-Lago y darle la mano a Donald Trump y decirle a Donald Trump, gracias a usted, 60 países montaron una coalición que reconocieron mi gobierno. Gracias a Bueno, usted. gracias a él, perdona. Uh-huh. Y también gracias al gobierno interino Al gobierno interino. que fue Pero el que... Estados Unidos lideró una Ah, ofensiva bueno, claro. diplomática que permitió que Gustavo Tarre se sentara en la OEA, que permitió que Juan Guaidó fuera a entrevistarse con Macron, que fuera a entrevistarse en el Foro Económico Mundial, gracias al liderazgo continental de los Estados Unidos y al liderazgo mundial del partido. ¿Qué pasó? Que hacer eso, si lo hace, probablemente entonces ya no lo quieran recibir en la Casa Blanca porque se tomó una foto con el precandidato Trump y le fue a dar las gracias. Esa gira que va a iniciar Juan Guaidó, que tenemos entendido que va para Washington, que se va a reunir con factores de poder, tiene que ser bipartidista, porque fue bipartidista el aplauso que le brindaron en el discurso del Estado de la Unión, donde se presentó ese señor y que fue el propio Donald Trump el que dijo, aquí está el presidente interino de Venezuela. Sin embargo, yo no creo que deba reunirse ni con Trump ni con el gobernador de Florida, que es el candidato dentro de los republicanos para enfrentarse a Trump dentro de los republicanos, porque eso sería meterse en la política interna norteamericana. Yo Sí, sí ahí creo estamos de que acuerdo. debería sentarse con si tú quieres, la directiva de los republicanos y de los demócratas, porque ambos, Pudiera reunirse con republicanos el y presidente demócratas o en el pudiera reunirse con el Congreso, Poder Legislativo, con el claro. presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, y con la gente del Senado que tienen los demócratas. Claro, Reunirse porque allí. ambos partidos fueron los que de pie aplaudieron y recibieron en el Congreso norteamericano a nuestro presidente interino, que por cierto, según la Constitución, el lujo que se dio de renunciar y el lujo que se dio de, sobre todo, de no, de continuar siendo el presidente de la Asamblea Nacional va contra la Constitución y lo digo siempre, Mm. y siempre lo digo. Él debería seguir siendo el presidente interino. Por cierto, les quedan 14 días para que respeten la Constitución según el Tribunal Supremo de Justicia. Les quedan 14 Ciertamente. días. 14 días donde la señora Dinora Figuera tiene que pronunciarse o convertirse ella en presidenta interina o llamar a una sesión conjunta de la comisión delegada de la Asamblea para escoger y designar un presidente interino. Eso es lo que tienen que hacer según mandato, pero es que tampoco han querido reconocer a ese Tribunal Supremo de Justicia, Napoleón. O sea, han cometido error tras error. Napoleón, tú que estás desde Ritmo y Bueno, Juventud, no quisieron reconocer a Guaidó. no quisieron Lo reconocer a juramentaron Guaidó. a Guaidó. Sí. Tú que estás desde el Ritmo y Juventud en la televisión y en los medios, ¿tú recuerdas que en algún momento haya habido un congreso primero o una Asamblea Nacional que haya tenido un periodo tan largo desde 2015 a 2023? No existe en nuestra democracia. Además, Esa, ellos acabaron con el gobierno interino, según ellos, por incapaz. Ellos son el gobierno interino, esa Asamblea Nacional. Es más, escogieron a cada uno, unos muy buenos, otros no tan buenos, como todos los grupos humanos, ¿no? Unos más honestos que otros, como todos los grupos humanos. Pero si eso no funcionó, ellos tampoco funcionaron, porque ellos son, ¿no? Que quienes se repartieron las cuotas
dentro de la gente de confianza de ellos, pues. Entonces, ¿por qué no renuncian ellos también? Que Ahora, renuncien. no hemos hablado, Napoleón, no hemos hablado de quiénes están detrás de estos personajes de la Asamblea Nacional, de estos personajes del gobierno interino. Hay que decirlo con todas sus letras, que tenemos a un Henry Ramos Ayub que maneja hilos desde afuera. Hay que decir con todas sus letras que tenemos a un Julio Borges y a un Enrique Capriles que desde afuera también manejan, que tenemos a un Leopoldo López que a mi juicio ha tirado a Guaidó por un barranco, aunque es su compañero de partido. Es una apreciación absolutamente personal. Y entonces todos estos personajes no dan la cara, pero los que están dando la cara están definitivamente recibiendo las tortas en la cara que el público está lanzando, los tomatazos, pero las decisiones las están tomando ellos atrás. Tener a un Henry Ramos Ayub que uno no sabe si va a llevar a Carlos Prosperi hasta el final o al final va a negociar para que sea Capriles el candidato. Y acabo de obviar al gobernador del Zulia, a Manuel Rosales, que todavía no sabemos si se va a lanzar o va a apoyar a Capriles. Yo creo que va a apoyar a No, Capriles. no, sí, o va a apoyar ya descaradamente a Maduro. O puede apoyar descaradamente a Maduro, o se lanza a él porque Capriles está inhabilitado y entonces Capriles tiene que apoyarlo a él. Es decir, pareciera que ellos ya cantaron el juego. Por eso te reitero lo que te dije hace unos minutos. La única que ha tenido un discurso coherente en todo esto es María Corina Machado. En estos días, conversando con nuestro buen amigo Antonio de la Cruz, nos decía que se está formando un grupo dentro del G3. Yo lo bauticé el Tocoma, todos contra María Corina, cuando debería ser todos contra Maduro. Claro. ¿Por qué? Para descalificar a María Corina, para sacarla del juego, sí nos vamos a unir. No, no, vamos a unirnos todos para sacar a Nicolás Maduro, para poner en evidencia la implosión interna que tiene el régimen, para que todo el mundo sepa que no está cobrando como debe, porque ellos se robaron el dinero. Eso es lo que tenemos que... No, pero sí se van a poner de acuerdo para tratar de trancarle el paso a María Corina. Y ahora me enteré hoy por la prensa que hay una nueva plataforma, que es la plataforma que compone el señor del lápiz, Antonio Ecarri, este prócer de la Cuarta República, Timoteo Zambrano, y un actor de televisión, no lo digo con tono peyorativo porque yo he sido actor de televisión mucho tiempo, que llamaban el Pillete, Luis Augusto Romero, un muchacho que fue hijo de hija de Lupita Ferrer en La Zulianita, ahora resulta que también es político, y han armado la plataforma alternativa, el señor del lápiz, Antonio Carri, Timoteo Zambrano y el Pillete, que no es el mejor nombre para una persona que tiene aspiraciones políticas. ¿Qué te parece a ti? Bueno, el ex rey de España tiene una barca, o sea, un yate que se llama el Bribón, que va muy bien con él, por cierto. Y A lo con su mejor el hija nueva, piquete va muy bien con el otro. y ahora con su hija nueva puede montar a su hija nueva en el bribón. Dije a lo mejor, A lo mejor, a lo lo mejor. afirmé. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Carlos. Chico, y se nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero es muy sabroso, como siempre, conversar contigo. A ver si a finales de cada mes te llamo y nos resumes todos los escándalos, que un escándalo tumba al otro y no dura ni 24 horas los escándalos. ¿Ok? Para mí es un placer y un privilegio conversar contigo. Dale un beso a Ángela y a Natalia y me encantará volvernos a ver. Ahí tienen ustedes cómo seguir día a día a Carlos Acosta y además cómo escuchar a Carlos Acosta. Verlo en todas las redes por TVB. TVB, en Ajá. TVB. Y leerlo, ahí tienen en Instagram y ahí tienen el Twitter. Gracias, ¿ok? Un abrazo. Gracias a ti, Napoleón. Un gran abrazo. Hasta luego.